Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tenemos en esta sesión, vamos a estar hablando del tema acerca de la base bíblica en las misiones. Es uno de los temas que la Dirección General de Misiones orienta a la congregación en cuanto a la importancia de la obra misionera. Por lo tanto, misiones no nace de las emociones humanas. Es el primer factor que vamos a estar viendo en este tema. Misiones no nace de las emociones humanas. Quiero orar antes de continuar y pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para todo lo que vamos a hablar en esta hora. Padre eterno, te damos gracias. Te pedimos sabiduría, entendimiento, que tu Santo Espíritu ponga en nuestro corazón tu voluntad, tu propósito, Señor, y que tú pongas colirio en nuestros ojos, Señor, para nosotros ver la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, siempre nosotros debemos de tomar en cuenta algo muy importante y es al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, no podemos entender, no podemos comprender los propósitos eternos de Dios. Por lo tanto, siempre tomemos en cuenta que sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Para esta sesión, lo primero que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Esto es muy importante, es muy clave. Bueno, decíamos hace un momento que uno de los primeros factores que vamos a ver es que las misiones no nacen de las emociones humanas. Esto es importante. Algunos promueven misiones como un programa más. Otros son motivados por un sentido de culpabilidad. Y otros actúan por simpatía hacia aquellos que sufren. Pero misión es más que esto que hemos mencionado, más que sentimientos. Bueno, yo siento, yo no siento, participo de un programa más, me siento culpable porque no he apoyado y ahora lo quiero hacer. Bueno, realmente las misiones no deben de manejarse por emociones. La gran empresa misionera no es un concepto humano. Recuerde, el factor de las misiones que no nace de las emociones humanas, no es parte de nuestras emociones, sino que es parte del propósito de Dios. También las misiones no es un concepto humano. O sea, no es un concepto humano. Las misiones no se originaron en el corazón de nuestro hermano el apóstol Pablo. Las misiones no se conceptualizó en la mente de algún gran misionero como William Carey o David Livingstone. Misiones nació en el corazón de Dios. Y Jesús fue el gran misionero enviado por Dios al mundo perdido. Los pensamientos de Dios están plenamente expresados en Juan 3:16. O sea, todo el propósito eterno de las misiones, todo el propósito de la obra misionera, no nacieron de las emociones humanas, no son parte de un concepto humano, sino que las misiones nacieron en el corazón de Dios. Y Juan capítulo 3 versículo 16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, las misiones nacieron en el corazón de Dios. Jesús fue la consumación de ese propósito eterno, de ese propósito que ha habido en el corazón de Dios para que las almas sean salvas.
El plan de Dios desde el principio fue la redención de todo el mundo. Recuerden que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Para que por medio de Jesús, de Él, nosotros pudiéramos acercarnos al Creador, acercarnos al Padre, acercarnos a nuestro Dios por medio de Jesucristo. El creer en Jesucristo nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y desde el principio ha habido un plan de redención. ¿Por qué la Biblia habla que desde el principio? Bueno, si leemos Génesis capítulo 1, cuando Adán y Eva desobedecieron, vemos que Dios trató siempre, sus intenciones fueron de redimir al hombre, de que el hombre volviera a tener comunión con Él. El acto de cubrir su cuerpo con piel era un acto de redimirlo, porque vemos que el primer sacrificio que se hizo no fueron las ofrendas de Abel, sino que fue el mismo Señor que dio esta enseñanza de sacrificar un cordero, y de ese cordero entonces sacó esa piel para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Por lo tanto, el plan de Dios desde el principio fue que el hombre fuera redimido, que todo el mundo, que todas las personas, así como el mundo fue condenado por un hombre y una mujer, asimismo el mundo sea salvo por medio de Jesús. Por lo tanto, la autoridad hacia misiones descansa en toda la Biblia para revelar la revelación de Dios con el hombre. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, sabemos y entendemos que la Biblia es el conjunto de libros. La Biblia es una enciclopedia. La Biblia es una serie de testamentos, de libros que componen hoy en día lo que es la palabra de Dios. Y en la Biblia están todas las bases fundamentales para nosotros hacer misiones, para entender el propósito de Dios. Por lo tanto, lo que les voy a estar mencionando con relación al tema, base bíblica para las misiones. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos las bases fundamentales para nosotros hacer misiones, para desarrollar la obra misionera. Por lo tanto, la Biblia está la historia de Dios buscando al hombre, mientras que en los libros de otras religiones es el hombre el que busca a Dios. Esto es muy importante que tengamos conocimiento de este pensamiento, porque haciendo una diferencia, las religiones tratan de enseñar cómo buscar a Dios, ¿verdad? Pero si cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos que Dios, en toda la Biblia, Dios siempre trata de buscar al hombre, como lo vemos desde el principio. El hombre andaba escondiéndose, el hombre andaba huyendo por la vergüenza de haber desobedecido, y se escondió. Mas entonces Dios empezó a buscarlo. Yo no busqué a Dios, Él me encontró. Santo. Y esto es tremendo. Y esta es la base. Hay bases bíblicas que afirman este concepto, este principio de las misiones, donde en la obra misionera el propósito principal no es el hombre que busca a Dios, sino Dios busca al hombre. Es muy diferente el propósito y
y lo que la Biblia trata de enseñarnos. Fue Dios que nos encontró a nosotros. Dios nos encontró a nosotros. Entonces, esto es muy interesante. Desde el principio del tiempo, el plan de Dios fue la difusión por toda la tierra, la difusión del Evangelio. La difusión del Evangelio, pregonar el Evangelio, anunciar el plan divino, el plan de Dios, el plan de Dios. Dios compartió su plan con Adán y Eva y se lo repartió ¿a quién? A Noé. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Génesis 1, 28, 9 y 1. Bueno, fue el plan de Dios desde el principio, fue que todo esto se hablara en toda la tierra, en toda la tierra. Por lo tanto, por ejemplo, vamos avanzando. La Torre de Babel fue la oposición del hombre hacia el plan de Dios. La Torre de Babel. Satanás siempre se opuso al plan de Dios. Engañó a Eva, a Adán. La Torre de Babel fue también el hombre oponiéndose a los planes de Dios, al propósito de Dios. El plan de Dios fue bendecir a todo el mundo a través del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Dios le habló mucho a los patriarcas, Jacob, Abraham, Isaac, sobre esta promesa. Porque el plan de Dios fue de que dar esas buenas noticias y que el hombre fuera salvo, que el hombre fuera redimido. La promesa de Dios para Isaac y Jacob fueron para todo lo ancho del mundo, no solamente para el pueblo de Israel, sino que vemos que cuando él le habla a Isaac, le habla a Jacob, le habla a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias ¿de dónde? De la tierra, no solamente del pueblo de Israel, de la tierra. Por lo tanto, Dios le mostró también a Moisés cómo ellos serían bendecidos para todo el mundo. Entonces, una de las ideas de Dios con los patriarcas fue que por medio de ellos fueran de bendición para el mundo. Y que por medio de ellos, bueno, conocemos el propósito de la redención, que la salvación vendría de los judíos, del pueblo de Israel, para todo el mundo. O sea, siempre ha habido un propósito y un plan de Dios de que el hombre fuera de bendición. Y entonces sabemos y entendemos que por causa de la desobediencia, entonces Dios siempre ha estado buscando al hombre, ha estado alcanzar al hombre, ha estado hablándole al hombre de su propósito, de su plan, de sus intenciones, de las intenciones de Dios. Entonces vemos que a través de todas estas cosas que hemos estado mencionando, entonces hay un plan divino. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Entonces la Biblia tiene bases. ¿Para qué? Para nosotros hacer las misiones, porque Dios, eso es lo que Dios siempre nos ha enseñado. Dios anda buscando al hombre. El hombre busca a Dios, pero Dios busca al hombre. En las misiones, Dios está buscando a cada ser humano. ¿Para qué? Para cubrirlo, para alcanzarlo, para hablarle de que hay un propósito, de que hay una bendición, que sus intenciones son de bendecirlo. El ministerio transcultural es evidente a través de todo el mundo, de todo el Antiguo Testamento. Elías y la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17:9, Eliseo y Naamán. O sea, estamos hablando de personajes que Dios utilizó para bendecir a aquellos que no eran israelitas.
vemos que desde el principio el plan de Dios ha sido bendecirlos a todos, que todos tengan, que puedan ser bendecidos, que reciban esa bendición. Ese es el interés de Dios, como Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. La oración de Salomón en la dedicación del templo revela el plan de Dios para todo el mundo. Estamos viendo eventos en la Biblia donde se manifiesta la obra misionera, las intenciones de Dios de que el hombre se acerque a Él, de que el hombre sea salvo, de que el hombre sea bendecido y conozca el plan de redención. Primera de Reyes 8, 42 al 43. Óyelo tú, al extranjero desde el cielo donde habitas, y concédele cualquiera petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. La oración de Salomón. Salomón no solamente está pidiendo que Dios escuche la oración del pueblo de Israel, sino que está pidiéndole que escuche la oración del extranjero también. ¿Para qué? Para que aquellos le conozcan y sean bendecidos, conozcan cómo es Dios, conozcan quién es Dios. Los salmos están saturados con el espíritu de las misiones. Pídeme, Salmo capítulo 2, versículo 8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Dios nos bendiga para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones la salvación. Salmo 67, 1 y 2. ¿Qué es su nombre? Las naciones, que en su nombre las naciones se bendigan unos a otros y que todas ellas la proclamen dichoso. Salmo 72, 17. Cuando leemos los salmos encontramos estas intenciones de Dios, que todos le conozcan a Él. Y los escritores se enfocaban en que Dios estaba interesado no solamente en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones. Pero las profecías enseñaron algunas de las lecciones más ricas sobre las misiones. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, y a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 6. Todas las naciones se reunirán para honrar el nombre del Señor. Jeremías 3, 17. Algunos de los profetas fueron misioneros ellos mismos. Todo el libro de Jonás es sobre misiones foráneas. Cuando Jonás es enviado a Nínive, conocemos la historia. Nínive, una nación que, algunos historiadores dicen que Nínive era una nación que allí eran caníbales, se comían a las personas. Y Nínive ha sido un pueblo que había aterrorizado a Israel. Entonces cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, Jonás se niega. Jonás por un lado tenía miedo. Entrar a un pueblo que eran caníbales. Estaba propenso a que se lo comieran vivo. Por otro lado, el terror que había caído sobre Israel, que Nínive era una nación que los había aterrorizado siempre. Y cualquiera, pues con todas las cosas que Nínive le había hecho a Israel, oraba para que cayera juicio, rayos y centellas sobre ellos. Pero Dios envía a Jonás a Nínive, ¿para qué? Para que Nínive conociera la salvación. Base bíblica para hacer misiones. La Biblia está llena de una serie de eventos que nos enseñan a nosotros que hay que hacer misiones y la importancia de la obra misionera. Jonás hizo misiones foráneas, fuera de nuestra frontera, fuera de su frontera. Daniel fue un misionero foráneo que se presentó delante de reyes y gobernadores. 4 reyes paganos sucesivos reconocieron al Dios de Daniel como el Dios verdadero.
4 reyes paganos adoraban a otros dioses, pero la presencia de Daniel en estos reinos dio a conocer que había un Dios que estaba sobre todas las cosas. La idea misionera que se ve como un botón de flor en el Antiguo Testamento florece a plenitud cuando penetraron al Nuevo Testamento. Es como algo que venía surgiendo, una flor, un botoncito de una flor, y que viene. Así eran las misiones en el Antiguo Testamento, pero al entrar el Nuevo Testamento, entonces vemos que se expande, aquel botoncito empieza a abrirse hasta estos días. Entonces tenemos fuentes, bases bíblicas, bases en la Biblia para nosotros hacer misiones. Cada sección bíblica fue escrita por un misionero. Su objetivo principal era suplir las necesidades misioneras y promover la obra misionera. El Nuevo Testamento es el producto de las misiones, el crecimiento de la iglesia primitiva, el avance de la iglesia primitiva, las experiencias de la iglesia en la iglesia primitiva, la multiplicación y todo eso, el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento es el producto de que desde el principio, desde Adán y Eva y de todo ese trato de Dios con los patriarcas, con los profetas, con los reyes, hasta que eso se vino a consumar. Y hasta hoy esos eventos están dando frutos. El Nuevo Testamento respira misiones, encarna misiones, crea misiones donde quiera que va. Por ejemplo, los evangelios son el mensaje misionero a presentar a Jesús como Salvador. Eso es lo que nos enseñan los evangelios. Los evangelios nos enseñan a nosotros que tenemos que presentar a Jesús como Salvador. Le da el nombre, el misionero de Dios. Los evangelios le dan el nombre a Jesús, el misionero de Dios. Cristo, Jesús, el misionero de Dios. Las enseñanzas, el ministerio de Jesús fueron de carácter misionero. Bueno, una de las cosas que acusaban a Jesús, que eran varias, ¿verdad? Porque Jesús siempre estaba hablando con los leprosos, con los enfermos, con las prostitutas, con el pecador, con el publicano. Y fueron causas que lo llevaron a matarlo, porque Jesús nos enseña que la obra misionera está enfocada en la salvación de las almas. ¿Por qué tenemos los evangelios? Que es muy importante. Tenemos a los evangelios para preservar el verdadero registro de Jesús y el mensaje de la salvación. Son documentos misioneros escritos por 4 hombres escogidos y inspirados por Dios. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo escribe a los judíos, Marcos escribe a los romanos, Lucas escribe a los griegos y Juan, pues, vemos a Juan en los episodios hablando entonces de Jesús, tanto para los judíos como para aquellos que se habían esparcido, aquellos que vivían en otras naciones. Y cada uno de ellos enfoca el mensaje de Jesús como Salvador. La Gran Comisión se encuentra en los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de la Gran Comisión. Y hablar de la Gran Comisión es hablar de la obra misionera, hablar de las misiones. ¿En qué se centra la Gran Comisión? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la Gran Comisión. Entonces, la Gran Comisión nos está hablando de llevar ese mensaje de fe y esperanza a las personas para que sean salvas por medio de Jesucristo. Dar a conocer la obra de redención de Jesús. La palabra evangelio significa buenas noticias,
buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas. Pero nuevas pueden ser nuevas solamente para aquellos que nunca las han oído. Y nuevas son buenas nuevas solamente para aquellos que las oyen a tiempo para recibir beneficios de ellos. Buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Y qué hermoso, qué bonito es cuando una persona que está pasando por una situación difícil recibe una buena noticia. Una persona que esté enferma y le digan, puede ser sano en el nombre de Jesús, está recibiendo una buena noticia. Entonces, las buenas noticias es de proclamar a Jesús como Salvador. Proclamar a Jesús como Salvador. Hay gente que proclama a Jesús como condenador. El verdadero propósito de los evangelios es que nosotros proclamemos a Jesús como Salvador. Tengamos muy en claro eso. Recuerde que la palabra evangelio significa buenas noticias. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un registro inspirado del trabajo misionero de la iglesia. Un registro inspirado del trabajo misionero de la iglesia. Demuestra el poder del Espíritu Santo para esparcir el evangelio y fue diseñado por Dios como modelo de principios misioneros. Los Hechos, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas es el personaje que aparece como autor, pero se le atribuye el libro humanamente Lucas, pero se le atribuye el autor del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, porque vemos que el libro de los Hechos describe y narra todos esos eventos de manifestación del poder del Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Recuerde que inicia ahí con las declaraciones de Jesús, la ordenanza de Jesús. Quédense ahí orando hasta que venga el Espíritu Santo y sean revestidos, entonces sean testigos a todas las naciones. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, que lleva entonces a los apóstoles, a los discípulos y van predicando. Entonces no solamente llevan una palabra, sino que hay una acción, hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y cuando leemos el libro de los Hechos, nosotros vemos que el Evangelio no solamente es escuchar una palabra de bien y de bienestar, sino que el Evangelio es conocer a Dios, conocer las bendiciones de Dios, conocer la gracia de Dios, conocer lo que Dios tiene para nosotros, conocer las intenciones de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios se encarga en el libro de los Hechos de usar a los apóstoles para manifestar ese poder divino, ese poder de Dios a través de ellos ante las personas que están necesitando. Y cuando vemos el avance de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, es importante. ¿Por qué? Porque vemos una iglesia que va caminando, una iglesia que va avanzando y que va visitando ciudades, visitando lugares. Los apóstoles van avanzando, pero se va manifestando esa gracia, ese poder del Espíritu Santo de Dios. Donde ellos llegan, los enfermos son sanos, los endemoniados son libres, las personas se convierten. Ese dinamismo explosivo del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Cuando ellos haciendo la obra misionera. Mire, el motor principal de la obra misionera es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve la iglesia hacia este propósito eterno. Por eso es que decíamos al principio que la obra misionera no es un asunto de sentimientos humanos, no es un concepto humano, ni está basado en sentimientos, ni salió de los sentimientos humanos. No, esto salió del mismo Dios. Esto se vino a consumar en el Espíritu Santo de Dios en las personas que el Espíritu Santo de Dios usaba
y los llevaba a cosas tremendas, a cosas diferentes. Hechos capítulo 8, capítulo 1, perdón, versículo 8, es el resumen de todo el libro. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los hechos nos muestran el plan de Dios para la evangelización del mundo. Qué tremendo, qué tremendo. Miren, el capítulo 2 registra la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2 registra la venida del Espíritu Santo, que vino a ser ese dinamismo dentro de los apóstoles, dentro de la iglesia, para llevar el mensaje de salvación. Denota del poder desde lo alto, el dinamismo del poder de Dios sobre los apóstoles, el nacimiento de la iglesia. Ahí la iglesia nace. La iglesia nace. Y esto es interesante porque cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, entonces el Espíritu Santo dio nacimiento a la iglesia de Cristo Jesús. Los Hechos, capítulo 2 al capítulo 7, son dedicados a los discípulos testificando en Jerusalén. Capítulo 2 al capítulo 7. Los discípulos testifican a Jerusalén de ese poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Del capítulo 8 al capítulo 12, entonces se muestra la extensión de su testimonio en toda Judea y Samaria. Los discípulos siguen testificando, dando testimonio por medio del Espíritu Santo de Dios, de Jesús. Y el capítulo 13 al 28 muestra entonces la extensión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Es cuando ya los apóstoles salen de su entorno, salen de su área doméstica, entonces cruzan las fronteras. Ya desde el capítulo 13 al capítulo 28, entonces entran a otras naciones, entran a los gentiles, llegan a otros pueblos que no eran judíos y empiezan a predicar. Y vemos el éxito del apóstol Pablo, de los apóstoles. Algunos de ellos se quedaron en Jerusalén, pero en su gran mayoría salieron. Entonces, uno de los propósitos de las misiones es que la iglesia lleve ese mensaje de buenas nuevas. Entonces, hay bases bíblicas para nosotros hacer misiones. Hay bases bíblicas. La mayoría de las epístolas son de carácter misionero. La mayoría de las epístolas son de carácter misionero. Siempre tenían un enfoque para alcanzar a los perdidos. Tratan acerca de doctrinas, tratan de advertir o amonestar, disciplina y asuntos prácticos que se encontraban en las iglesias misioneras. Sobre todo, las cartas tratan asuntos de doctrina. Se tratan asuntos de advertencias y amonestaciones. Se tratan asuntos de disciplina y asuntos prácticos que se encontraban en esas iglesias. Hebreos es una herramienta para neutralizar falsas religiones. El libro de Hebreos es una herramienta. El escritor de Hebreos escribe a aquellos judíos expatriados, aquellos judíos que de la diáspora, aquellos judíos que se habían ido de su territorio y estaba en peligro su fe. Y entonces el escritor, por un lado, los amonesta, por otro lado, los exhorta, por otro lado, les habla de cosas prácticas que estaban ocurriendo para que se afirmaran, se fortalecieran. Apocalipsis fue un escrito
fue escrito por un misionero en exilio. Acuérdese que el apóstol Juan estaba en exilio, preso, en una isla por allá. Y allí recibió toda la revelación, Apocalipsis, la revelación de los tiempos finales. Y allí, pues Dios le habla. Juan llegó a ser uno de los misioneros, porque estando en exilio, estando preso allá hablaba de Jesús. Dio a conocer a Jesús en medio de esas condiciones, con el propósito de confrontar a los cristianos, porque desde allí también escribe el mensaje a las 7 iglesias, para mirar proféticamente el reino de Cristo sobre la tierra. Juan allí miró proféticamente cómo sería el reino de Cristo en la tierra. Y bueno, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Yo creo que hay muchas personas que temen y tienen miedo estudiar el libro de Apocalipsis, leer el libro de Apocalipsis. Leer porque no lo entienden. Muchos dicen, yo no entiendo el libro. Mire, el libro de Apocalipsis es uno de los libros que nosotros más debemos de leer y tener conocimiento. Sus acontecimientos escatológicos, pasado, presente y futura, escatología pasada, presente y futura, tiempos que ya pasaron, acontecimientos que ya sucedieron, otros que están ocurriendo y los que vienen, están escritos ahí en Apocalipsis. Fueron revelados por Dios al apóstol Juan, y el apóstol Juan los dio a conocer. Y nosotros, como misioneros, conocedores del evangelio, debemos de tener conocimiento de todas estas cosas. Yo espero que cada uno de ustedes se esté perfilando para convertirse en un misionero, ¿verdad? Recuerde, aceptar el llamado que Dios nos está haciendo. Dios nos está llamando. Yo creo que el asunto de misiones no le compete nada más a 1 o 2 personas de la iglesia. Todos tenemos que entender y comprender este propósito, que no ha nacido en una emoción de un pastor ni de un misionero. Esto nació en el corazón de Dios, que no es un concepto, ¿verdad?, de una religión, de una creencia, no es un concepto de una organización cristiana. Esto nació en el corazón de Dios. Desde el principio hemos estado viendo eventos, hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, y Dios siempre les enseñó este principio de la obra misionera, este propósito de la obra misionera, porque la obra misionera podemos decir que también es parte de un principio, porque es parte de una obediencia. Que hay un propósito, que estamos por medio de un propósito. Entonces, hablar de la Gran Comisión es hablar de misiones. Y hablar de misiones es de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Todo lo que sea humanamente posible y lo que no sea humano, para que las almas sean salvas. Humanamente posible lo que nosotros podemos hacer. Humanamente lo imposible, porque hay cosas que nosotros tenemos que permitir que Dios las demuestre, Dios las haga, para que la obra de Dios avance adelante, para que la obra de Dios... Hay una intervención de nosotros los seres humanos, pero también hay una intervención de Dios para que las personas sean salvas. Ahora más que nunca, nosotros estamos en la posición de llevar el mensaje de fe, llevar buenas noticias a aquellos que no tienen conocimiento de Cristo Jesús. Yo creo que si hay alguien que está enfermo, que está atribulado, que está hundido en los placeres del mundo, apartado de Dios, perdido, sin Dios en este mundo, son las personas
esenciales para nosotros llevarles buenas noticias. Un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, un homosexual, ninguno de nosotros estamos para condenar. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario y vino para salvarnos. Jesús no vino para condenar. Juan 3:17. Porque Jesús vino para salvar al mundo y no para condenarlo, porque ya el mundo estaba condenado. Desde Adán y Eva, el hombre ya estaba condenado. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para condenar? No, Jesús vino para que el que creyera en él fuera salvo. Ahora nosotros, no, demos el mensaje de salvación. Y la Biblia está llena de eventos, de acontecimientos, de bases bíblicas hay en la Biblia que nosotros encontramos que nos demuestran que las misiones no nacieron en el corazón del hombre, no son parte de un sentimiento humano, ni mucho menos de un concepto humano. Las misiones son parte del propósito que hay de Dios, del propósito que Dios tiene con el hombre. Es parte de lo que hay en el corazón de Dios, como dice el apóstol Pedro, porque Dios no es mentiroso, ni Él retarda su promesa, sino que Él es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Así que recuerde, la Biblia está llena de acontecimientos, de eventos que nos hablan de la obra misionera. Y eso lo hizo el Señor. Dios en el principio buscó a Adán, buscó a Eva. Dios nos encuentra a nosotros. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, fue la intención de Dios de buscar todo lo que se había perdido. Por lo tanto, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Llevemos el mensaje de buenas nuevas.